Ok. Evidencia de los manuscritos, página 25. Página 25. Ahora, a continuación, con la información sobre... estamos dando aquí 8 versículos que en la versión de Valera atacan las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica por casualidad. Y no es justo que las versiones modernas cambian palabras, cambian marcas de puntuación, cambian hasta una sola letra, como la P de padre en Mateo 23:9, como vimos en la clase anterior. Y vimos 3 versículos que, ya como dije de casualidad, defienden la verdad en contra de la Iglesia Católica, y fueron cambiados los 3 versículos: Mateo 16:18, Mateo 23:9, Lucas 2:22. Fueron cambiados estos 3 versículos en las Biblias modernas. Ahora vamos a continuar con página 25, letra D, Mateo 28:9. Mateo 28:9, que dice: "He aquí Jesús les sale al encuentro, diciendo: tengáis gozo. Y ellas se llegaron y trabaron de sus pies y le adoraron". En este versículo tenemos a Cristo saliendo, dirigiéndose a los discípulos, o mejor dicho, a estas mujeres, las 2 Marías, con palabras sanas y de exhortación. Estas 2 Marías van corriendo para anunciar la resurrección, así como todos los cristianos de hoy en día deben hacer. Y Cristo las interrumpe y les manda que tuviesen ¿qué? Gozo. Es un mandamiento, porque el modo aquí, hablando gramáticamente, es el modo imperativo. Cristo las dice a las 2 Marías: tengáis, ¿ok? Tengáis gozo, ¿ok? Pero todas las nuevas versiones de la Biblia quitan las palabras tengáis gozo y ponen la palabra salve. Salve. ¿Ok? Ahora, la palabra aquí en griego es la palabra kairete. Kairete. Y fácilmente podemos ver ahí la terminación ete. ¿Ok? Kairete. Y sabemos que, conforme a los paradigmas que hemos aprendido en la clase de griego, o es amen, eta, usi, segunda persona, plural. ¿Ok?
las dice y las manda Jesucristo tener gozo. Es un mandamiento. Y por supuesto, ha resucitado de los muertos el Señor Jesucristo. Deben tener gozo. Y yo no entiendo por qué las nuevas versiones de la Biblia quitan dos palabras que tienen buena razón, buen sentido, son palabras sanas y lógicas, y ponen una palabra que realmente no tiene nada que ver con el contexto. Ponen la palabra salve. Ahora, por supuesto, salve es de salvar. ¿Ok? Y es modo subjuntivo que expresa un deseo. ¿Ok? En el modo subjuntivo, la paradigma de salvar es salve, salves, salve, salvemos, salvéis, salven. Entonces, tiene que ser tercera persona singular. Y para nada encaja primera persona singular con la terminación griega aquí. Primero que nada, es una mala traducción de la palabra griega. Y la palabra kairete, segunda persona plural, aparece en todos los textos griegos, aún hasta el texto crítico corrupto. Entonces, no hay ningún motivo quitar las palabras tengáis gozo y poner una palabra que ni es bien traducida. Entonces, salve. ¿Qué está diciendo Cristo? Salve. Dios salve. Es un deseo. Cristo dice salve, es decir, Dios salve. ¿Pero a quién? ¿A quién Dios va a salvar en el contexto de este pasaje, Mateo 28? Mira Mateo 28. ¿A quién va a salvar Dios? Me parece que en este pasaje estamos hablando de las dos Marías que son en este momento los discípulos o las discípulas más dedicadas que todos los discípulos de Jesucristo. Si estas dos mujeres no son salvas, yo no sé quién es salva aquí. Yo no sé qué persona es salva en este momento. Debe ser que nadie en el mundo es salvo si estas dos mujeres no son salvas. Cristo, ¿a quién quiere Cristo que salve Dios? ¿A quién? Eso no tiene sentido. Mira versículo 1. En el fin del sábado, así como iba amaneciendo el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ven el versículo 5. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis. ¿Okay? Otra vez más, un mandamiento dirigido ¿a quién? A estas dos mujeres. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6. No está aquí porque ha resucitado. Motivo de gozo, ¿no? Ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y presto id, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí os espera en Galilea, allí le veréis
Aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo. ¿Ok? Creen en Jesús. Dios no tiene que salvar a estas mujeres, son salvas. Creen en la resurrección. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ellos creen, estas dos mujeres creen en la resurrección de Jesucristo. Quitar las palabras tener gozo y poner la palabra salve es mala doctrina, mala traducción y blasfemia en lo absoluto. Digo yo. Versículo 9. Bueno, al final del versículo 8. Y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús. ¿Cristo va a aparecer a dos impías? ¿A dos perdidas? ¿A dos mujeres mundanas? No. Cristo aparece solamente a sus discípulos en su resurrección. Ningún perdido en ningún momento vio a Jesucristo resucitado. ¿Ok? Fue visto por los 12 discípulos, por Pablo, por los 500, pero nunca en ningún momento fue visto por un impío. ¿Ok? Versículo 9. Aquí Jesús le sale al encuentro diciendo: salve. Yo quiero que Dios la salve. No, eso es blasfemia. Es blasfemia. Tengáis gozo. Y ellas se llegaron y trabaron de sus pies y le adoraron. ¿Cómo es que unas impías van a adorar a Jesucristo? No. Ningún momento. Ahora, por encima de todo eso, yo tengo aquí un tratadito católico que se llama el Santo Rosario. El Santo Rosario, ¿ok? Que fue impreso por la Fundación de Cultura Nacional Maximiano Errázuriz Valdés. Yo conseguí esta literatura, yo creo, en Perú, ¿ok? Y tiene unas ¿cómo decirlo? Rezas. Rezos. Tienen unos rezos aquí, como por ejemplo, a rezar los lunes y sábados, un misterio gozoso, o a rezar los martes y viernes, misterios dolorosos. Otra para rezar en los jueves, misterios luminosos. Los miércoles y los domingos, misterios gloriosos. Y el Santo Rosario. Y uno de los rezos en el Santo Rosario se llama, no te puedes imaginar cómo se llama. Se llama la salve. Se llama la salve. Ahora bien, Dios te salve, Reina y Madre, es un rezo católico. La salve, la palabra salve, tiene que ver con la Iglesia Católica. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Ok? Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Y aquí tienen la palabra Dios con D minúscula. A ti clamamos. Si no me creen, mira ahí.
La palabra Dios con D minúscula. Y la palabra madre con M mayúscula. Dios te salve a ti con T mayúscula. Dios con D minúscula y ti refiriéndose a María con T mayúscula. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos, gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas. Ella pues, Señora, abogada nuestra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Abogada nuestra, vuelve hacia nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve. Y todas las nuevas versiones de la Biblia quitan las palabras tener gozo y ponen la palabra salve, que es una oración, un rezo católico. Esto es blasfemia, es una mala traducción, no tiene sentido en el contexto del pasaje, no encaja con la sana doctrina de la Biblia y por encima de todo es un rezo católico. Y yo no entiendo por qué quitan la palabra. Y en todos los pasajes donde encuentran tener gozo, quitan y ponen salve, la palabra salve. Especialmente en Lucas 2, refiriéndose a María, Lucas 2. Lucas 2, Lucas 1, disculpa. Lucas 1, versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde estaba ella y dijo: tengas gozo. Pero todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra gozo, tener gozo, y ponen la palabra salve. Es blasfemia. Es tomando la Biblia y conformándola a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y yo no vuelvo a Roma. Yo protesto en contra de la gran ramera. ¿Ok? Eso es Mateo 28, 9. Quitan las palabras tengáis gozo y ponen la palabra salve. Ok, mira Juan 3, 5. Juan 3, 5. Ahora en Juan 3, 5 tenemos la historia de Nicodemo con Jesús. Versículo 1, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Ahora debemos tomar en cuenta al leer este pasaje, debemos tomar en cuenta el método correcto de interpretar las escrituras. Sabemos que hay claves para poder abrir la Biblia, desatarla bien, o no solamente desatar, sino distribuir bien la palabra de verdad. Y uno de los métodos se llama, o tiene tres puntos, o tres aplicaciones. Hay tres aplicaciones para cada versículo bíblico. ¿Ok? La aplicación doctrinal.
la aplicación espiritual y la aplicación histórica. ¿Ok? Tomando eso en cuenta, vamos a seguir leyendo este pasaje. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Mira cómo Nicodemo hincha a Jesucristo lisonjea a Jesucristo para impresionarlo. Pero Cristo para nada es impresionado con nadie. Mira el versículo 25 de capítulo 2. Cristo no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Cristo conoce el corazón de cualquier. ¿Ok? Entonces Nicodemo viene haciendo largas oraciones de color de impresionar a Jesucristo, y no funciona. Jesucristo conoce el hombre. Versículo 2: porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Bueno, por supuesto Dios era con Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. ¿Ok? 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Entonces el hombre tiene que renacer. 4. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Es confuso Nicodemo. No entiende lo que está diciendo Jesucristo. ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está confuso. Él no entiende. ¿Ok? Ahora, nacer otra vez, en versículo 4, tiene que ver con el nacimiento natural, cuando uno es nacido de su madre. Y Cristo confirma esta interpretación histórica en versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ok? En los dos versículos 4 y 6, Nicodemo y Jesús hablan del nacimiento natural. Cuando uno es nacido de su madre, del vientre de su madre. Ahora, con esa interpretación histórica, nota versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no renaciere de agua, bueno, eso es el agua de la madre. ¿Ok? Y del espíritu. Tiene que ver con las dos cosas. Un nacimiento natural y otro nacimiento supernatural, celestial, el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir el versículo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, sabemos que una persona no puede renacer en su nacimiento natural de agua. Entonces aquí la palabra de agua es como decir desde agua, no por agua. Y la otra palabra del espíritu es como decir por el espíritu. ¿Ok? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es imposible renacer del agua. ¿Ok? A no ser desde agua. Es decir, que no entra el agua
en un renacimiento. Pero hay otra cosa aquí muy importante. Porque todas las nuevas versiones quitan la palabra renacer. Quitan la palabra renacer y ponen la palabra nacer. El que no renaciere, y ponen en las nuevas versiones naciere. Ahora, aún con la palabra nacer, en vez de renacer, la Iglesia Católica y muchos grupos protestantes todavía malinterpretan este versículo. La Iglesia Católica enseña que aquí el agua no es el agua de la mujer, sino el agua de bautismo. Mala interpretación, mala doctrina. Porque por el bautismo nadie puede ser salvo, nadie puede renacer. Tenemos eso muy claro. Es imposible nacer de agua. Bautismo. No es bautismo. ¿Ok? En el contexto, versículo 4 y versículo 6, Nicodemo y Jesucristo están hablando de un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Y con la palabra nacer, todas las iglesias apóstatas malinterpretan la palabra agua para decirse lo que es bautismo. Estamos en desacuerdo nosotros los bautistas. Nosotros los bautistas creemos que Cristo nos salva solamente por su sangre preciosa. Es el único líquido que entra en la salvación de una persona. ¿Ok? Y el agua de bautismo ni el agua de la mujer entra en eso. ¿Ok? Ahora me pregunto, ¿y por qué quitan la palabra renacer y ponen la palabra nacer? Porque desde el primer momento de la Biblia de Valera, o mejor dicho, desde el año 1569, con Casiodoro de Rena, Juan 3:5 tiene la palabra renacer en vez de la palabra nacer. Es decir, que las versiones modernas, todas, a propósito, quitaron la palabra renacer y pusieron la palabra nacer. Ahora me pregunto, ¿por qué? O mejor preguntado, ¿por qué Dios puso la palabra renacer y no puso nacer? ¿Ok? ¿Quién me puede explicar eso? Los revisionistas modernos no saben por qué Dios puso esa palabra. Y estoy de lo más seguro que nunca tomaron la Biblia en sus manos para estudiar el asunto. ¿Ok? ¿Por qué Dios puso la palabra renacer? Todas las nuevas versiones de la Biblia la quitan. La 09, la 60, hasta Gómez y la Valera purificada y la 1995, la NBI, todas las versiones modernas quitan la palabra renacer. Porque Dios puso esa palabra ahí. Y la respuesta es muy importante en cuanto a la sana doctrina y en contra de la Iglesia Católica, las enseñanzas falsas de ella, de la gran ramera.
Porque al estudiar el asunto, llegamos a entender que Juan 3:5 tiene una sola referencia cruzada en toda la Biblia de Valera. Una sola. La Iglesia Católica dice el agua aquí es el bautismo, pero Dios puso una referencia cruzada que derriba y tumba esa enseñanza falsa para siempre, jamás, perpetuamente, para que una persona tomando la Biblia y escudriñando las Escrituras, así como los bereanos, escudriñando las Escrituras, no puede caer en la trampa de creer que el agua es el bautismo. Es imposible con la Biblia de Cipriano de Valera. Es imposible. ¿Por qué? Porque la referencia cruzada se encuentra en 1 Pedro, la primera carta escrita a Pedro, de Pedro por Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo que renacidos. Así que tenemos dos lugares. Juan 3:5 y 1 Pedro 1:23. Y en toda la Biblia de Valera hay solamente dos versículos que contienen la palabra renacer. ¡Qué casualidad! Y otra coincidencia contundente es el hecho de que estos dos versículos están hablando de la misma cosa, el nuevo nacimiento del hombre espiritualmente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente que permanece para siempre. ¿Qué pasa aquí? El instrumento de mi nacimiento espiritual no es el agua del bautismo, sino la palabra de Dios. Y sabemos que en la palabra de Dios, en la Biblia, agua representa la palabra de Dios. Agua representa la palabra de Dios. Mira Efesios 5:26. Efesios 5:26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Eso es la salvación. Limpiándola en el lavamiento del agua. ¿Y cómo? Por la palabra. Así que Dios ha puesto una pared para frenar a la Iglesia Católica en sus enseñanzas falsas en cuanto a Juan 3:5, donde ella, la gran ramera, dice que el agua es el bautismo por rociar del sacerdote, y no lo es. Es una mentira. Y con una sola referencia cruzada que existe en la Biblia de Valera, hemos acabado con esa enseñanza falsa para eternidad. Y sabemos, según la Biblia de Valera, que el agua es la palabra de Dios, el instrumento del nuevo nacimiento. Amén. Así que la palabra renacer tiene que permanecer en ese versículo. No debe cambiarse, no debe quitarse. Nadie debe tocar la Biblia de Valera para quitar esa palabra. La enseñanza histórica es que es el agua de la mujer. La enseñanza doctrinal
para el cristiano es que es la palabra de Dios. ¿Ok? Amén. Preguntas. Preguntas. Profe, Sí, señor. un comentario, no es una pregunta. Sí, señor. Yo lo había mirado también, o es como complemento de lo que has dicho. Por ejemplo, que todo hombre tiene que nacer del agua de la mujer, pero el agua de la palabra, renacer. Sí, señor. Y también tiene que nacer de tener un espíritu que es el espíritu de vida, y debe de renacer del Espíritu Santo. Entonces también hay dos nacimientos en el Espíritu. Sí, señor, porque el agua también tipifica al Espíritu Santo. Claro, y de todas maneras todo hombre tiene un soplo de vida antes de romper cuenta. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Nacer del agua 2 veces y nacer del Espíritu 2 veces también. Sí, señor. Y en ningún momento tiene que ver con el agua del bautismo. No, para nada. Amén. Otra pregunta. Ok, 10 minutos.